Hola, bienvenido a mi mundo en color. Hoy vamos a pintar un cuadro abstracto. Puedes usar lienzo como este de acá, que diga para acrílico o para óleo. Y puede ser de 30 por 30 o 30 por 40, ¿no? Yo estoy usando este de acá, de esta marca. O también lo puedes pintar sobre papel de acuarela o papel para acrílico, que sea mayor de 300 gramos. En este caso yo ya tengo un dibujo de lo que vamos a pintar sobre el papel. Es un dibujo súper fácil y te va a ayudar a decorar tu sala. También lo puedes hacer sobre lienzo, ¿no? Si lo haces sobre lienzo tienes que pasar una capa de blanco, te recomiendo, para tapar la porosidad de la tela. Pero si lo haces sobre papel, pintas directamente. Vamos a empezar con el amarillo y el celeste. Puede ser celeste cerulean o amarillo limón. Le agregamos un poco de agua y diluimos porque estos van abajo, ¿no? Empezamos a pintar la forma de arriba con amarillo y abajo vamos a poner el celeste. Lo aplicas con un pincel plano para que te quede más uniforme. Ahora tomamos el azul ultramar, el gris paint, para opacarlo un poquito y un azul metálico. Obtenemos este color y esto va a ir en la parte de en medio. Tratamos de que el pincel esté seco y damos pinceladas no uniformes, sino con poca pintura. De esta manera creamos un efecto diferente a las otras dos formas que pintamos anteriormente. Parte de arriba vamos a agregarle un poquito más de celeste para ir en forma de degradado, y con el pincel súper seco deja espacios en blanco para darle un poco de textura. Arrastra el pincel sin pintura para que queden esos espacios en blanco. Echamos un poquito más de blanco al celeste y pintamos el de arriba. De esta manera se ve como una forma de degradado, ¿no? Ahora vamos a mezclar amarillo medio y rojo cadmio para la parte superior. Primero pintamos con el amarillo medio. En la parte de abajo vamos a pintar con marrón. Al caer sobre el celeste se va a ver un poquito más oscuro, pero sobre el blanco ya se ve exactamente el color. Esa es parte de la composición. Deja algunos espacios como rasgados para que se vea el celeste. Y por último vamos con el gris en la pequeña forma en la parte superior. Y también vamos a poner rojo granza oscuro sobre el naranja. Finalmente tomamos nuestros plumones Posca para darle unos toques divertidos a nuestro cuadro. Eso es opcional, pero es parte de esta composición. Vamos a hacer unas rayas acá con blanco y eso resalta el efecto que hicimos con el pincel. Ahora vamos con el Posca marrón y hacemos unas líneas. Esta parte ya es libre de acuerdo a lo que tú desees hacer.
tomamos el Posca blanco igual, hacemos una línea por acá abajo, le damos con otro Posca un poco más grueso de uno, más detalles, y ya es cuestión de tu creatividad y lo que quieras hacer. Hacemos unas líneas con Posca amarillo y así, eso enriquece el dibujo y le da una composición diferente, ¿no? Ya depende de la creatividad de cada uno lo que quiera hacer. Si no tienes plumones Posca, puedes usarlo con otro tipo de plumón, siempre y cuando sea de pintura de acrílica. También puedes utilizar óleo pastel en caso de que no tengas plumones Posca. Y ya hemos terminado con el detalle, ahora le quitamos la cinta protectora y así quedó. Chao, espero que te guste.